Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, buenas. Nada, con muchas ganas de estar aquí. Genial. Bueno, pues sin más rodeos empezamos, ya que hoy vamos a tener una breve charla con Vane Balón acerca de su experiencia trabajando conmigo. Un trabajo que ya data de febrero de 2021, es decir, hace unos 2 años y medio, fecha en la que mi programa no era tan completa como ahora, pero esta conversación nos va a servir para ver cómo ese trabajo realizado se ha ido asentando y evolucionando. Sobre Vane, pues, qué decir, para mí es toda una experta en comunicación y marketing dentro del ámbito cultural y también más especialmente donde tiene más experiencias en el musical. Pero bueno, mejor que sea ella la que se presente, así que, Vane, dime, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues nada, aquí Vane Balón, creadora de contenido, es como me estoy definiendo últimamente, especializada sobre todo pues, en ámbito de blogs, podcast, quizás más dominando esa parte digital. Y realmente en el ámbito musical me defino como bloguera musical, o sea, ahí no hay lugar a dudas de qué Ahí es no lo que tienes hago dudas. exactamente. Pero bueno, en términos generales, creadora de contenido, porque sí que me he manejado y me manejo en diferentes formatos. Así que, jo, muchas gracias también por esa pedazo de presentación que has hecho, ¿eh? Lo de Nada, no, experto. no es para menos, ¿eh? Y me quedo Bueno, corto, muchas quería dejarte gracias. a ti el resto. Bueno, Sí. pues vamos a abordar un poco, pues, cómo ha ido ese trabajo que hicimos en su día y cómo ha ido evolucionando, como dije al principio. Oye, Vane, entonces, ¿cuál era tu situación antes de que empezáramos a trabajar juntos? ¿Qué miedos y qué bloqueos tenías? Uf, es que remontarnos a ese año 2021 es otra vez rememorar una situación de crisis por la que yo estaba atravesando a nivel profesional, a nivel personal. A ver, todo empezó un poco a explosionar de cara al tema de la pandemia y la posterior crisis que se agudizó muchísimo en el ámbito cultural y, por supuesto, ya musical ni hablamos. Entonces, en ese enero-febrero 2021, se me habían caído ya varios trabajos que llevaba desempeñando desde hacía tiempo. Estaba de alta de autónoma como redactora y los números salían, pero ya empezaba a asomarse esa sensación de sobrevivir, en vez de vivir como había estado haciendo, bien, sin problema y demás. Entonces también me encontraba en un ámbito profesional que no era en el que yo me sentía más cómoda, también un poco pues porque un formato en el que me encontraba muy cómoda, que era ámbito podcast, radio, había mutado a audiovisual y para mí estaba siendo un reto importante y las inseguridades estaban a flor de piel precisamente por no estar en tu zona de confort. Entonces, cuando tú y yo empezamos a hablar y empezamos a trabajar, tampoco yo era consciente de miedos y bloqueos que tenía, pero estaban ahí. O sea, síndrome de impostora, vamos, ahora que lo pienso y que con el paso del tiempo que te otorga una perspectiva como bueno, pues más amplia ¿no? de todo lo acontecido, tenía un síndrome de impostora tremendo y, y sobre todo tenía miedo a cambiar, a hacer lo que yo quería hacer. Entonces, es muy relevante esto porque es que a partir de nuestro trabajo, de tu trabajo conmigo, porque luego yo, vale, sí, te hice caso en tus directrices, pero fue muy, muy clave el cómo rompí con todo eso y, y me encontré a mí misma como profesional otra vez. Es que te lo podría Estupendo. definir así. Tenía un bloque tan grande que no estaba siendo yo, no estaba siendo yo como Vale Balón creadora. Estaba como por inercia moviéndome y con miedo al cambio, sobre todo, no siendo consciente ¿no? de todo esto que te digo, que ahora sí, pero en ese momento no fui consciente. Es que tomar conciencia es uno de los primeros pasos y es el que suele dar más vértigo y que cuesta, ¿no? Vale, y una vez que empezamos a trabajar, más tangiblemente, cuáles son los principales beneficios que empezaste a experimentar al poco tiempo de empezar a trabajar? Que además, quizás pues porque estaba en una situación de auxilio del que no era consciente tu trabajo, a mí me permitió darme cuenta de que primero no estaba feliz para nada con lo que estaba haciendo. Eh, Empecé a notar cambios bastante rápido
sobre todo dentro de mí. A la hora de plantearme qué quería hacer con mi vida profesional en ese momento, me di cuenta de lo que no quería, que en ese momento estaba haciendo muchas cosas que no quería Ujú, realmente. Me quedo con la experiencia porque es verdad que sí que lo que fue en ese momento un reto, hoy en día es verdad que me ha ayudado pues, a involucrarme con otros objetivos profesionales y demás, pero es que en ese momento a mí me bloqueaban absolutamente. Y el hecho de tu trabajo, que me pusieras en órbita un poco ese contexto del que yo no era consciente, a mí me supuso casi lo catalogaría como un punto de inflexión en mi vida profesional. O sea, fíjate que no estamos hablando de poca cosa. No, no, jolín, Eh, suena a gloria bendita. Claro, entonces empecé a abrirme a otras oportunidades que me llegaron además también al poco. Ya sabes que yo no creo mucho en las casualidades, pero Ujú, bueno, vamos a dejarlo como que de casualidad empezaron a abrirse otras oportunidades y yo misma también me abría a ellas. Y ahí es donde entendí la importancia de hacer lo que quieres y tener claro lo que no quieres. Eso es lo principal Importantísimo. que te diría en cuanto a ese inicio de proceso de Ujú. cambio contigo, con tu trabajo. Bueno, has comentado que fue rápido. ¿Podrías precisar cuán rápido fue? ¿En cuántos días, semanas empezaste a notar ya cambios? Que es que ya la primera semana de un poco acatar tus directrices y tus explicaciones y un poco lo que tenía que hacer, yo ahí ya empecé a incluso a desvincularme de gente alrededor bueno, pues que a lo mejor no era propicia también para digamos, lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer. Eh, es que se produjeron muchísimos cambios yo creo que en menos de un mes. Pero, o sea, en menos de Sí. un mes. Yo recuerdo que tu caso había sido pues así, bastante rápido, ¿no? Bastante abrumador. Sí, de hecho, por ya ese mismo mes de febrero, marzo, contactó mi compañero el Rosal Karim, que fue el que me propuso un poco abrirme otra vez al mundo del podcast, ¿por qué no hacemos algo conjunto? Presentas tú, tía, que a ti te da muy bien todo eso, tal. Y yo estaba con unos bloqueos creativos tan grandes y con unos miedos tan grandes que al principio le dije que no, pero la oportunidad ya se había cruzado y a mí ya algo me estaba resonando dentro de mí, de, uff, es que esto a ti te gusta mucho, esa parte Ujú. y demás. O sea, que el cambio fue bastante rápido, la verdad. Y a partir de ahí a materializar muchas cosas, vamos, totalmente diferentes. Lo sé, lo sé. Y el proceso para obtener esos cambios, ¿te pareció muy tedioso? ¿Crees que tuviste que dedicarle mucho tiempo? ¿Te pareció complejo? ¿Cómo No, te pareció el proceso? a ver, me pareció llevadero, fácil de hacer. Eso sí, hay que ponerle ganas, obviamente, porque Mm, al final sí es un proceso de cambio desde dentro, por decirlo así, o pones de tu parte o por mucho que tú mm, intentaras, ¿no? Y me pareció también muy dinámico y muy ameno. Dentro de que había que dedicarle unos tiempos mm. a hacerlo tal y como especificabas, eso no se podía modificar, a mí no me pareció para nada Si, tedioso, sino dinámico. Me si pareció haces un dinámico. ejercicio de memoria, ¿cuántas horas crees que le dedicaste en total? Porque yo sé que fue hace tiempo, pero Fue más hace o tiempo, menos sí. Pero bueno, yo recuerdo que había que grabar una serie de cosas y las unos creencias. documentos y tal. ¿Qué decirte? Pocas horas. Es que tampoco me supuso el decir, guau, estuve muchas semanas con ello. No, no, fueron cuestión de horas. Horas a lo largo de la semana, distribuidas a lo largo de la semana, porque yo entonces también tenía un volumen de trabajo que todavía estaba bien y demás, y tenía que cumplir con fechas de entrega, o sea que recuerdo que fueron horas establecidas, además, por mí en los momentos que tenía libres, Mm. y por eso te digo que no fue un cúmulo ahí de trabajo tampoco Y, tedioso. y esos cambios que tuviste en esas primeras semanas, meses, hasta el día de hoy, que ya han pasado casi, o más o menos, dos años y medio, ¿tú crees que el trabajo se ha desvanecido o el trabajo se ha establecido, se ha instaurado, ha evolucionado, te ha permitido hacer otras cosas? A ver, Cuéntame claro, algo al respecto. realmente ese punto de inflexión dentro de la situación de vorágine en la que estaba
se ha traducido a fecha de hoy en mantenerse dentro de mí esos cambios muy arraigados, además. Me han reforzado mucho, muchísimo. O sea, es algo que cuando me has dicho, vamos a remontarnos a 2021, que ostras, es que ahora me doy cuenta, ¿no? De cómo estaba entonces y cómo estoy ahora. Gracias a ese trabajo me he reforzado en todos los sentidos y he abierto la mente a nuevas oportunidades, que eso en su momento me parecía impensable. Yo en su momento estaba estancada y estaba además con unas limitaciones creativas, no sé si conscientes o inconscientes, un poco de todo, pero ahí estaba yo. Soy una mujer muy, muy creativa y en ese momento era incapaz de tirar de imaginación. O sea, estaba, ya te digo, como muy, muy paralizada en ese sentido. Mm. A fecha de hoy, nada que ver. Es que es como un giro de 180 grados. Y sí, manteniendo esa sensación y esa seguridad en la que trabajamos, se mantiene. Se mantiene y se ha reforzado. Bueno, de hecho, creo que sacaste hace, pues no sé si un año o unos meses, sacaste un libro Ya te sobre digo, sí, marketing a nivel musical. ¿Tú eso es. la versión anterior de Vane hubiera sacado ese libro o...? Mira, no hubiera sacado el ebook, no hubiera sacado adelante el podcast Distrito Riot, que a lo largo pues de 2 años hemos ofrecido 30 episodios en iVoox y bueno, en varios sitios más están disponibles. Impensable, pero impensable. Es que no estaba en mi mejor momento. Ya, ya, ya. Antes de Me acuerdo, me acuerdo. y bueno, he conseguido materializar varias cosas. Puse en marcha también un blog personal Mm, de redacción emocional, redacción un poquito, sí, que es lo que verdaderamente también me gusta hacer. Y le di un giro a la temática musical dentro del blog Distrito V, que es el más antiguo en el que manejo desde el sí. año 2012. Le di un giro al planteamiento de contenidos. O sea que para que veas, es que ha sido una evolución brutal, brutal, interna, externa, a todos los niveles. Ya, ya veo, sí, no, sí, te he ido siguiendo y soy testigo de todo esto que estás contando. Y finalmente, oye, ¿tú recomendarías a una persona que estuviera en esa misma situación en la que estabas tú, con esa falta de confianza, ese síndrome del impostor, ese perfume, ¿no? De síndrome del impostor que tenías, ¿le recomendarías que trabajara conmigo para poder solucionar un problema de ese tipo? ¿Qué te voy a decir? Pues por supuesto que sí. A ver, mm, creo que hemos tenido ya muchas conversaciones, ¿no? Abordando un poco de mí hacia ti ese agradecimiento por todo lo acontecido, porque para mí no solamente fue un punto de inflexión, fue un encontrarme a mí misma como persona y como creativa otra vez, de nuevo, ¿no? Es como, y ese rescate profesional realmente era necesario y ha sido efectivo. Entonces, es que no puedo decirte lo contrario, claro que lo recomiendo, porque realmente generaste esa reconexión, ¿no? Con ese espíritu profesional que me faltaba en 2021, se había diluido un poco, ¿no? Entonces, claro que sí, más que Bueno, recomendado, desde luego. bueno, pues oye, muchísimas gracias por esa Gracias. confianza que tienes en mí, que has tenido y que sigues manteniendo. Y Sí, por este testimonio, porque creo que va a ser de ayuda para muchas personas que hayan pasado por una situación similar a la tuya. Así desde que luego. también a ti que estás viendo esto, muchísimas gracias. Espero que te haya aportado mucho valor y nos vemos en el siguiente vídeo.